Aleluya. Aleluya. Una vez más, dígale. Aleluya. 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 Digamos, te adoramos. Te adoramos. Te adoramos. Te adoramos. Te adoramos. Te adoramos. Una vez más. Te adoramos. Deje que su voz se oiga hoy delante del trono de la gracia de Dios. Te adoramos. Padre bueno, adoramos hoy tu nombre santo. Exaltamos, oh Dios eterno, tu majestad. Gracias, Señor, por tu presencia en medio de nosotros. Gracias por la vida de cada uno de los que hoy hemos podido reunirnos en tu nombre, en este recinto, donde te alabamos, te adoramos, te exaltamos con todo nuestro corazón, pero también anhelamos, Señor amado, recibir la instrucción de tu palabra. Por lo que te ruego, te suplico, Padre, con todo mi corazón, que traigas sobre nosotros tu enseñanza, tu revelación, tu discurso, tu llovizna, tu lluvia, tu doctrina, Señor amado, que nuestros ojos del alma y del espíritu sean hoy alumbrados, que nuestro entendimiento, oh Dios, sea despertado hoy y que tu palabra entre a nuestro ser a través de nuestros oídos y de nuestros ojos, a través de nuestros sentidos, y que provoque en nosotros tu vida, oh Dios, que provoque en nosotros una transformación en el interno, que se refleje, oh Dios, en nuestro externo. Padre mío, te lo rogamos, te lo suplicamos, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Damos un fuerte aplauso a nuestro Dios, porque Él es digno de honra y de gloria. Quiero llevarlo a Hebreos capítulo 7, verso 8. Solo quiero poner aquí mi cronómetro. Mi garganta está un poquito cansadita, hermanos, pero vamos a predicar aunque sea unos 30 minutos. Usted tiene fe, ¿va? Así les dije una vez a unos hermanos en una iglesia, por allá, por el norte, porque yo sí iba cansado esa noche yo, hermano. Había predicado en 2 iglesias y en una había predicado como 1:30. Y luego estando ahí me llamaron que fuera a predicar a otra. Y les dije que iba a predicar 30 minutos. Y terminé, hermano, predicando como 2 horas. Increíble, ¿verdad? Porque el Señor nos dio la fuerza. Recuerdo que cuando llevaba 1 hora me detuve para terminar la predicación y la pastora de la iglesia, que es una anciana como de 80 años, me dijo: siga, deje todo lo que trajo. Y todavía les prediqué 45 minutos más y ministramos, hermano. A eso estuvo tremendo. Por eso es que le digo que 30 minutos, pero quizás del cielo, ¿eh? Con la ayuda del Señor. Dice la palabra de Dios: y he aquí, ciertamente reciben los diezmos
hombres mortales. Pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Gloria a Dios. Palabra de Dios. Mire pues, fíjese que esta es una de las citas bíblicas que no han leído muchos de los que dicen que los diezmos son de la ley y que no son para nuestro tiempo. Yo no le quiero hablar en sí de diezmos, el tema no es los diezmos, pero tengo que tocar el punto porque así dice ese verso. Se lo voy a repetir. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. No le voy a preguntar cuántos diezman, porque aquí todos diezmamos. Todos le damos al Señor nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Gracias sean dadas a Dios, que Él nos ha dado esa revelación, ese entendimiento. Y ese punto, hermano, es algo delicadísimo y que no puede ser por obligación ni por imposición, sino que tiene que ser revelado a nuestra vida para que lo demos con entendimiento, sobre todo, con entendimiento, con amor, con gratitud, para recibir la bendición que la palabra de Dios nos promete. De lo contrario, no se recibe la bendición. Pero este verso, que le digo yo que es uno de los versos que no han leído los que dicen que los diezmos no son del Nuevo Testamento, dice este verso que aquí ciertamente los diezmos los reciben hombres mortales. Y se lo voy a decir de otra manera. Ciertamente aquí los diezmos y las ofrendas las administran hombres mortales. Y se lo digo de otro modo. Ciertamente los diezmos y las ofrendas aquí las gastan o las gastamos hombres mortales. Digo, porque yo tengo la chequera de la iglesia, ¿va? Y yo soy el que firmo los gastos. Gracias a Dios. Pero eso es aquí. Pero ahí dice que recibe los diezmos alguien de quien se da testimonio que vive. Entonces, mire, acá, estas dos palabritas, déjenme ver qué color ocupo para subrayársela. Esta palabrita, el aquí y el allí, describen dos dimensiones. Una dimensión 3D y una dimensión 4D. Una dimensión en la que podemos ver con nuestros ojos físicos y una dimensión en la que no se puede ver con los ojos físicos, sino que tendríamos que verlo con los ojos espirituales. Es decir, si se nos abren los ojos espirituales, podríamos mirar en el allí, pero nosotros solo miramos en el aquí. En el aquí pasan las hermanitas o hermanitos delegados para recibir las ofrendas con los alfolí, y usted y yo depositamos ahí diezmos y ofrendas, en el aquí. En el aquí le decía que gastamos ese dinero en lo que es necesario, obviamente, en lo que va siendo necesario gastar, en el aquí. Pero en el allí, los diezmos se los recibe alguien que da testimonio de que vive. Porque, ¿cómo le explico esto? Pues, acuérdense que en este pasaje el escritor de Hebreos está hablando de Abraham, de Melquisedec, y si usted se lee todo el capítulo, habla también del sacerdocio anterior, que en el sacerdocio anterior habían solo mortales, hermanos, los sacerdotes del sacerdocio arónico. Pero en el sacerdocio del orden de Melquisedec, nuestro sumo sacerdote solo es uno, no son varios, porque es sumo sacerdote para siempre. Es uno que vive para siempre. Es al que le diezmó a Abraham y es al que le diezmamos usted y yo. Y él en el ahí, en la cuarta dimensión, recibe los diezmos y las ofrendas. Y esto es lo que muchos no entienden, muchos
cristianos y no cristianos, porque hay un montón de gente cristiana que no ha entendido el punto de los diezmos y las ofrendas. Esto es lo que no ha entendido. Mucha gente dice, ¿y acaso Dios necesita dólares pues? ¿Usted qué piensa? ¿Necesita nuestros dólares Dios? ¿Será que Dios tiene necesidad de gastar? ¿De ir a comprar comida? ¿De pagar el apartamento donde vive? ¿Será que Dios tiene ese tipo de necesidades? No, definitivamente no. Por eso es que hemos enseñado, no solo una vez, que la ofrenda, dice la palabra de Dios, y el diezmo, tienen que subir delante de Dios porque a Él es que se lo ofrecemos. Pero Él ha delegado aquí hombres mortales para recibirlos. En la forma que Él ha establecido para bendecirnos, hermano, no solo nuestra finanza, fíjese bien, porque los diezmos no solamente bendicen, la bendición del diezmo no es tan literal, pues. Si fuera, hermano, que yo diezmo dólares y que por eso cosecho dólares, creo yo que reduciríamos a algo muy pequeño la bendición de Dios. La bendición de diezmar va mucho más allá de lo que usted y yo podamos pensar. De hecho, no es el tema, pues, como para explicarle la bendición trascendental del diezmo, de lo que habla ese pasaje. Porque dice el escritor de Hebreos que en Abraham pagó el diezmo también Leví, pero resulta de que cuando Abraham paga los diezmos a Melquisedec, ni siquiera su hijo había engendrado, y Melquisedec le recibe los diezmos, que bendicen a Abraham, al que está diezmando, bendicen a su hijo que todavía estaba en sus lomos, a su hijo Isaac, bendicen a su nieto, que si no había nacido su hijo, menos el nieto. ¿Cómo se llama el nieto? Jacob. Y bendice a Melquisedec, a Leví, hijo de Jacob, bisnieto de Abraham, que es el que después está recibiendo los diezmos. ¿Me entiende? ¿Cómo? En los lomos del que diezmaba. Por eso le digo que la bendición del diezmo va mucho más allá, pero mucho, mucho más allá, hermano amado, de lo económico. Tiene que ver con la bendición de Dios, que es sobrenatural en todo sentido. En todo sentido. Pero volvamos al punto este. Le digo que el aquí habla de una tercera dimensión, pero el allí habla de una cuarta dimensión. Es decir, que lo que sube delante de Dios no es el billete de a dólar o de $10 o no sé de cuánto el billete que usted ofrendó o diezmó. No sube. Ese, allá lo cuentan los hermanos y lo llevan a la cuenta bancaria, gracias a Dios. Lo que sube delante de Dios, ¿qué es? Porque, imagínense, viene alguien aquí y me entrega una ofrenda y dice, pastor, yo traigo esta ofrenda y yo se la recibo y lo bendigo, pero no así va, sino que lo bendigo en el nombre del Señor. Se la recibo en el nombre del Señor y lo bendigo en el nombre del Señor. En el aquí se la recibí yo, pero en el allí, en la otra dimensión, está Melquisedec, nuestro Melquisedec, recibiendo esa ofrenda. ¿Sí me está entendiendo? Pero él no recibe los dólares que yo recibí, que es lo que él recibe. Eso es lo que yo necesito que nos quede claro. Porque de eso, hermano, de eso depende la bendición en nuestra vida. Su bendición no depende de mí. Aunque el Señor lo bendice a través de este servidor. ¿No está el otro micrófono? Adoración, porque cuando traemos ofrenda, o sea, la actitud debe ser agradecimiento y adoración, pues, como una adoración al Señor. Amén. Está bonito eso. ¿Quién más dijo algo por aquí? Sacrificio. La actitud. Definitivamente lo que sube delante de Dios es la actitud con la que yo lo hago.
Fíjense, en el allí, no en el aquí. Porque en el aquí, en la tercera dimensión, hermano, yo me acuerdo que había una hermana cuando yo estaba más cipote que ahora, ¿va? Hace ya varios años. Había una hermana en la iglesia donde nos congregábamos que yo creo que el esposo de ella no diezmaba. Digo creo porque yo era hermano del pastor y yo solo miraba algunos detalles. No me daba cuenta en realidad de lo que pasaba, ¿va? Pero yo veía que esa hermana, nosotros le decíamos de apodo la Fufu, porque era una señora, hermano, que para qué le cuento. Y llegaba a la casa pastoral. En ese tiempo mi hermano el pastor vivía en la casa pastoral de la iglesia, como que aquí pues en la segunda planta tuviéramos la casa pastoral y yo viviera allí, ¿va? Entonces llegaba la hermana esta y le decía, pastor, así le decía, pastor, aquí está esta ofrenda para usted. Y le entregaba un sobre. A veces eran 1,000 colones, a veces eran 2,000 colones, depende de lo que quería la vieja. Así era la ofrenda que llevaba. Y empezaba a platicar y a platicar. De repente, pum, mire pastor, hay que hacer esto, esto y esto y esto. La hermana fulana que está ahí en tal privilegio, esa hermana hay que quitarla por esta y por esta razón. ¿Cómo esa ofrenda va a subir delante de Dios? ¿Me entienden? Otra cosa, digo yo, ¿por qué no mejor diezmaba y ponía en un sobre el diezmo? ¿Ah? Si era un diezmo o era una ofrenda. Y ya. Pero llegaba ella como a querer manipular al pastor por la ofrenda que llevaba. Entonces esa ofrenda se queda en el aquí. Y en el allí no pasa nada. Se queda a nivel, hermano, de que di algo, pues. Pero yo no recibo bendición con una actitud así, hermano, dando de esa manera. Y aquí tendríamos que abordar varios puntos si el tema fuera ofrenda, pero yo de lo que le quiero platicar con la ayuda del Señor, este es el tema que yo le he puesto. No dejaba cómo ponerle los allí de Dios. Pero entendemos pues que ese allí del que habla Hebreos es una cuarta dimensión donde Dios, nuestro Melquisedec, recibe las ofrendas y bendice al que ofrenda. Pero mire pues, decíamos que lo que sube delante de Dios en ese momento es la actitud del ofrendante. Aquí tendríamos que platicar de muchas cosas, porque se acuerda usted, se acuerda cuando estaba, dice la Biblia, el Señor frente al arca de las ofrendas. Ajá, y llegó una mujer ahí, no de labio grande, sino que se le había muerto su esposo, ¿va? Una viuda, no la viuda, sino que una viuda. Llegó una viuda a ofrendar, pero no solo ella, sino que llegaron un montón de gente a ofrendar, entre ellos algunos millonarios que ofrendaban grandes cantidades. Yo me imagino que el que estaba ahí en el arca de las ofrendas no hallaba ni hasta una máquina para contar billetes tenía cuando llegaban los millonarios a ofrendar. ¿Sí me entiende? Y la viuda, dice la Biblia, que llevaba solo 2 moneditas blancas, 2 coras, pues, trasladado a este tiempo, quizás menos. ¿Y qué dijo el Señor? Porque ahí estaba, mire pues, ahí estaba este que mira en el aquí. Ay, Señor, ya me adelanté, mire pues. Ahí estaba el que mira en el aquí, en el allí. Los discípulos vieron en el aquí y se quedaron. Yo me imagino que el Señor les dio la enseñanza porque más de algunos se haber asombrado de ver lo que ofrendaban los ricos, los millonarios. Pero ahí estaba aquel de quien se da testimonio de que vive. Y él, mire pues, él no mira. El Señor no mira el sobre que usted trae. O tal vez sí, pues, lo ve.
Pero mira algo que los demás en el aquí no podemos ver: el corazón, la actitud del corazón. Entonces les dijo el Señor: ¿vieron cuánto ofrendaron estos? Yo se lo estoy parafraseando, ¿va? ¿Quién dio más de los que ofrendaron? Y yo me imagino, eso no lo dice la Biblia, pero yo me imagino que algunos le deben haber dicho: ah, yo creo que aquel de apellido Gate, ese llenó un cheque y yo no lo vi cuánto era, pero llevaba como 6 cifras. Y les dijo el Señor: pero estos dieron como quitarle un pelo a un gato. Es decir, dieron, dijo el Señor, de lo que les sobra. Pero vieron esa viejita pobre que va ahí, esa dio más que todo, dijo el Señor, porque ofrendó todo su sustento, lo único que tenía. Y saber con qué gratitud en el corazón lo dio la ancianita Barman, la viuda. Con qué gratitud y con qué amor dio esas 2 monedas. Quizás se sentía la hermanita avergonzada a la par de los montones que ofrendaban los demás, y ella con 2 moneditas, con vergüenza quizás lo dio, y quizás con dolor en su corazón de dar tan poquito comparado a lo que daban los otros. Pero en el aquí daban más los ricos, pero en el allí dio más la viuda. ¿Sí me entiendes? Y repito, eso es lo que es tomado en cuenta. Lo que sucede en el allí a la hora de ofrendar, a la hora de dar. Es decir, lo que el Señor mira, pues, lo que el Señor mira en nosotros. Yo le he testificado en más de alguna ocasión que recuerdo que una vez cuando yo estaba bien cipote, tenía no sé si 14, 15 años, pero que ofrendé un billete. Y saber con qué gran dolor en mi corazón lo di, hermano, que cuando salí del culto me hallé el billete botado en la grada de la iglesia. El mismo billete. Y yo le he contado eso, que yo sentí cuando recogí el billete que Dios me dijo: toma tu billete, chuco. Si no me lo querés dar, yo tampoco te lo quiero recibir, porque lo di en una mala actitud. En el aquí me lo recibieron, pero en el allí no subió delante de Dios la ofrenda. Fue rechazada. Entonces, fíjese, hermano, que el evangelio es así. El evangelio es más espiritual de lo que usted y yo pensamos. En el aquí nosotros miramos una cosa, pero ¿qué será lo que Dios ve y recibe en el ahí? Porque en ese, yo sé pues que esas 2 palabras son palabras, ¿cómo se les llama en el lenguaje, hermano? ¿Qué son? ¿Son preposiciones? No, adverbio, ¿va? De lugar y de tiempo, ¿va? Porque se pueden ocupar de las 2 formas. Y son adverbios que uno lo puede ocupar, pues puede decir uno: sentate aquí vos y vos allí, ¿verdad? Pero acá en la palabra de Dios estamos hablando de 2 dimensiones que nosotros necesitamos tomarla bien en cuenta en nuestra vida cristiana, hermano, para que no vivamos un evangelio solo en el allí, solo en el aquí o en la tercera dimensión, sino que lo vivamos en la 4ª dimensión. Porque el religioso, hermano, vive el evangelio solo en la 3ª dimensión. Fíjese. Cuando hablo de religioso me refiero a cristianos evangélicos, no solo aquel que va a la iglesia católica, sino al cristiano evangélico que tiene o que vive el evangelio como una religión y que trata de cumplir un montón de normas, pero lo que trata es de que los demás vean que él las cumple, como para llenar ciertos requisitos y él sentirse superior a los demás espiritualmente, como lo hacían los fariseos. Que el fariseo, cuando ayunaba, por ejemplo, se demacraban su rostro y no se bañaban, iban ahí todos así con la cara jalada, que dijeran: que hombre ese más espiritual, ¿cómo ayuna? Eso vive en el evangelio en el aquí o en la 3ª dimensión. Pero el Señor dijo: cuando ayunen, ¿cómo lo tienen que hacer?
sin que la gente se dé cuenta. Claro, cuando hay ayuno general aquí, ni modo, se tienen que dar cuenta, hermano. Pero eso es que cuando alguien proclama delante de Dios, pues ayuno, dice, voy a ayunar esta semana. No es para que ande con el pito y el tambor, como el fariseo, porque entonces va a estarlo haciendo en el aquí, sino que en el ahí dice que en secreto, porque Dios ve en lo secreto. Ese es un tema que se lo he querido platicar y por alguna razón el Señor no me lo ha permitido. Digo no me lo ha permitido porque ahí lo tengo, que al rato lo vamos a platicar porque tiene que ver, el secreto de Dios tiene que ver con esto que estamos enseñando. Es decir, el cristiano evangélico que no entiende que el evangelio es de cuarta dimensión, se vuelve un religioso nada más, se vuelve un fariseo, se vuelve un cristiano de apariencias, pues. Sí, hermano, yo me acuerdo que en algunas iglesias de cuando yo era niño, pues, fíjese que en la tarima, que por cierto en algunas iglesias la tarima es de este alto, el templo es así de pequeño tal vez como este, pero la tarima es de este alto, porque pareciera ser que entre más alta la tarima es más espiritual la cosa, ¿va? Ahí arriba, para empezar ahí no cualquiera podría subir, solo el santo ministerio, conformado por el pastor y algunos ancianos o diáconos. Para continuar, ponían en varias iglesias que yo conocí, no sé si algunos de ustedes las conocieron así, pero yo así me acuerdo, que en uno de los extremos de la tarima, arriba, ponían una mesa y ahí se sentaba el secretario de la iglesia, el secretario general de la iglesia, el mero tatashkán, que mandaba el pastor. Y los hermanos a la hora del culto, y yo decía, ¿por qué precisamente tiene que ser a la hora del culto? Estaba dirigiendo aquí el hermano, bienvenidos seáis hermanos, así cantaban, ¿va? Y mientras estaban dirigiendo y cantando, los hermanos allá y un chorro de músicos con guitarras de cajón en la primera fila, subía el que quería diezmar. Y llegaba a la mesa y sacaba su cartera y contaba así, que todos los hermanos vieran, 1, 2, 3, 4, quizás de a uno eran, ¿va? De a Colón. Y ya el otro le hacía su recibito y ya le dejaba el billete ahí. Y toda la gente, wow, el hermano fariseo subió a diezmar. ¿Me entienden? ¿Alguien estuvo en alguna iglesia así? ¿O solo yo? ¿Ah, que sí? Gracias a Dios, hermano, aquí no es así. Yo ni sé si usted diezma o no diezma. Ahí la hermana creo yo que lleva algún control, pero no se lo he revisado. No sé si usted diezma o no diezma, ni cuánto diezma. Prefiero no saber, va. Aunque en algún momento quizás tendría que saberlo, pero a veces prefiero no saberlo para no tener ningún prejuicio de nada. Y sepa que si usted diezma o no diezma, usted es hermano en Cristo conmigo, somos amigos, si usted lo acepta soy su pastor y no hay ningún problema, porque eso es entre usted y Dios, no es entre usted y yo. Amencito. Entonces repito, hay cristianos que viven el evangelio en tercera dimensión y hacen las cosas solo para que la gente los vea. Esos son fariseos. Y se les olvida que el evangelio es de cuarta dimensión y que es en la cuarta dimensión, en lo secreto, pues, donde Dios mira. Y lo que Dios ve, hermano, es el corazón, la actitud con la que usted y yo damos o hacemos lo que hacemos como una ofrenda para el Señor. Esto tiene que ver, hermano, con todo, no solo con las ofrendas y los diezmos. Esto tiene que ver con los que sirven. ¿Cuántos sirven aquí? Dios mira en el allí la ofrenda de servicio que usted presenta. Dios lo mira. Aquí le reciben el servicio los que dirigen el área donde usted está sirviendo. Se lo reciben ellos. Y ellos lo regañan a veces porque no lo ha hecho bien. Pero en el ahí se la recibe el Señor. Y cuando no es con una buena actitud lo que se está haciendo,
hermano, entonces es un problema delante de Dios, porque la ofrenda no sube. Aquel que sirve con servilismo, le reciben la ofrenda aquí, de servicio, pero Dios no se la recibe. Entonces yo voy a continuar, hermano, porque el tema tiene mucho de qué hablar. El Salmo 23:3, la traducción Jerusalén del 2001, dice: ahí repara mis fuerzas, me guía por cañadas seguras, haciendo honor a su nombre. Es el Salmo 23, muy conocido de todos, donde en el verso 3 la Reina Valera 60 traduce: restaurará mi alma. Así va. Pero esta traducción, creo que le puse ahí, la Biblia de las Américas, que dice: Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia. Pero curiosamente la Biblia de Jerusalén traduce allí. Y ese ahí se refiere a una condición espiritual de cuarta dimensión llamada reposo. Porque, ¿cómo dicen los versos anteriores, hermano? Del Salmo 23. Como usted no se lo sabe de memoria, se lo voy a poner aquí. Déjeme ver dónde está. Salmo 23. 23, desde el verso 1 le voy a leer. Esta Biblia traduce: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Verso 2. En lugares de verdes pastos me hace descansar, y junto a aguas de reposo me conduce. Hay unas traducciones que dicen: junto a lugares de verdes pastos me hace reposar. Es decir, está hablando de reposo, lo hemos platicado en varias ocasiones. Estuvimos platicando bastante a principios de años acerca del reposo en el rebaño. Ahora, en el verso 3 dice: restaura mi alma, me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Pero en ese punto, en el verso 3, acabe, es donde la Biblia de Jerusalén del 2001 le pone el allí. Allí restaura mis fuerzas. ¿Dónde está? Pues ya se me perdió. Mire cómo dice: allí repara mis fuerzas. Entonces, si el verso 2 del Salmo 23 dice: me guía, en lugares de pastos verdes me hace reposar, y me guía hacia las aguas de reposo, está hablando de una dimensión espiritual, obviamente de reposo, y en esa dimensión es donde Dios repara nuestras fuerzas. Mire, el reposo, hermano, hemos enseñado muchas veces que es una condición espiritual. No es tan literal. Es una condición espiritual en la que usted y yo necesitamos reposar en Dios, esperar en Dios, tener paz en nuestro interno, porque nuestra confianza está puesta en Dios. Es una condición espiritual a la que llegamos cuando nos encontramos con el pastor de pastores, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si logramos entrar en esa dimensión, allí, en esa dimensión que ya le dije que es de cuarta dimensión, ahí es donde Dios repara nuestras fuerzas, porque Él no repara en sí nuestra fuerza física, sino la fuerza en el alma y sobre todo en el espíritu. Fíjese, en el allí, su alma, su espíritu es de cuarta dimensión. ¿O alguien le ha visto el alma alguna vez a algún hermano? ¿Ya le ha visto el espíritu a algún hermano? Hay unos que son flaquísimos, ¿va? Pero sepa que es el cuerpo que se ve, no va a pensar que es el espíritu. Solo una vez que iba con el apóstol Salomón en una moto, hermano, que tenía el apóstol. Íbamos para San Salvador y iba, hermano, yo bien reconciliado porque sentía que era mi último día, ¿va? Sentía que tenía que agarrar el espíritu con la mano porque se me quedaba atrás de tan rápido que iba. Pero eso no se puede ver. El espíritu y el alma son de cuarta dimensión. Entonces, ese ahí donde dice repara mis fuerzas, son las fuerzas del espíritu, las fuerzas del alma. ¿Dónde las repara el Señor?
en esa condición de reposo, en las aguas de reposo, en los pastos verdes donde Él nos lleva a reposar. Ahí es donde Él repara nuestras fuerzas. Por eso es que aquel cristiano que no logra entrar en esa dimensión sobrenatural del reposo, se cansa, hermano. Se cansa de congregarse, se cansa de servir, se cansa de predicar, se cansa de cantar, se cansa de tocar un instrumento. Hermano, yo me he cansado a veces de ver a los cansados. Y yo he tenido que decirle, mira, vos mejor no estés aquí en esta área porque no servís para nada. Porque ¿cómo es posible que algún hermanito que dirige alabanza, no estoy hablando de esta iglesia, estoy hablando de otra congregación, allá donde yo me congrego, ¿cómo es posible que le diga, mira, te toca el privilegio de dirigir la alabanza? A la puchi, que no hay otro. ¿Cómo es posible que alguien tenga esa actitud? Y yo podría decir, wow, qué adorador el siervo. O qué adoradora la sierva. Aquel que no entra en ese allí, que es una condición de reposo espiritual, se cansa, se le pone su alma cargada con mucho tedio, pues, con tanta cosa que tiene que hacer, y andamos allá abatidos por esto, por lo otro, por aquí que por allá, hermano, y podemos terminar cansados y no sirviéndole al Señor de verdad. Tenemos que estar en el allí, porque es allí donde Él repara las fuerzas, para que usted, hermano, no se canse. Como se llama el apóstol Sergio a principios de año, sobre el reposo, que decía él que era trabajar sin cansarse, servir sin cansarse. El reposo de Dios era, decía él, servir sin cansarse. Servir sin cansarse no físicamente, sino que el alma, pues, que el alma no se le canse, que no se llene su espíritu de angustia por lo que se está haciendo en la obra de Dios. ¿Sí me está entendiendo lo que le estoy tratando de querer insinuar? Necesitamos vivir el evangelio, hermano, en esa dimensión, en el allí de Dios, porque allí Él me recibe los diezmos, allí Él me da reposo, allí Él me da descanso. Y le muestro otro, porque mire qué rápido va ese reloj, hermano, va más rápido que este. Quizás como yo dije que me iba a apurar, va. Mire este otro. Salmo 133 en el verso 3. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Ya me entendió, hermano, el tema? Ahora, ¿cuál es ese allí? ¿Cuál es ese allí? Donde dice que el Señor envía bendición y vida eterna. ¿A qué se refiere? ¿Cuántos están aquí? ¿A qué se refiere? ¿A la armonía? ¿Ah? ¿A la unidad? Sí, fíjese que en un principio yo pensé que se refería al monte de Sión. Al monte de Sión. Pero si revisamos el Salmo, bueno, hay esta traducción que dice, es como el rocío de Hermón, que ahí está, quedó unido a Hermón qué, pero tendría que estar separado, que va descendiendo sobre los montes de Sión, donde se da esta armonía, el Señor concede bendición y vida eterna. Entonces, ese allí, ¿de qué habla? De la armonía. Porque como dice el Salmo 133, es uno de los salmos que ustedes saben de memoria, ¿va? Y dicen que es pecado no poderse el Salmo 133. ¿Cómo dice? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Mire, mejor se lo voy a poner, fíjese. ¿Sabe por qué? Porque ya me dieron ganas de predicarle más. Mire, el Salmo 133. Verso 1. Para empezar, dice que es un cántico gradual. ¿Qué significa eso? Eso lo hemos enseñado. ¿Ah?
¿Cómo? Es un cántico de la amada. Es un cántico de los arrebatados. ¿Qué más? Siga pues, si eso lo hemos enseñado. Es un cántico de las gradas. Es un cántico de los que peregrinan hacia Sión. Es un cántico de la iglesia novia. Es un cántico de la iglesia que se casa. Es un cántico de la iglesia que sube. Es uno de los 15 salmos de ascenso gradual que hemos recibido la enseñanza apostólica, que contienen la doctrina que debe practicar, vivir, no solo cantar, la iglesia que es arrebatada, la iglesia que sube. Entonces, el Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y cuán agradable, traduce esta Biblia. Otras Biblias dicen delicioso, es que los hermanos habiten juntos en armonía. Y luego hace un par de comparaciones de cómo es de bonito, pues eso, de cómo es de agradable, de cómo es de delicioso que los hermanos habiten en armonía. Dice que esa armonía es como el buen óleo, o como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Porque ese óleo, hermano, si está hablando de Aarón, habla del sumo sacerdote. Era un óleo santo exclusivo para que lo usara el sumo sacerdote para entrar el día de expiación al lugar santísimo. Y no podía tener otro uso ese óleo. Era lo que se ponía él para entrar a la presencia de Dios. Entonces está diciendo que el habitar juntos en armonía es delante de Dios tan sabroso para él, pues, como percibir el aroma del sumo sacerdote cuando se presentaba delante de él. También dice, es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí mandó el Señor la bendición, la vida para siempre. Traduce la Biblia, ¿cuál es? La de las Américas. El rocío, usted sabe que lo que hace es fertilizar la tierra. Entonces, así como ese rocío fertiliza la tierra, así es delante de Dios de preciosa la armonía. Usted sabe que si no hay rocío ni lluvia, no hay producción en la tierra y no hay producción alimentaria para nosotros. Es una bendición muy grande. Y luego dice, porque ahí mandó, traduce esta Biblia, la Reina Valera 60 dice, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Pero es lo que le decía, pues, que de lo que está hablando el Salmo es de la armonía. Por eso es que esta Biblia dice, la Biblia del día, dice, donde se da esta armonía, el Señor concede bendición y vida eterna. Entonces, ese allí es la armonía. Pero lo tremendo, hermano, es que el verso 1 dice, habitar los hermanos juntos en armonía. Y resulta, hermano, de que, ay, hombre, ni en los hogares va. A veces se habita en armonía. A veces no podemos estar juntos un día con X hermano o hermana porque se rompe la armonía. Y es cuestión de habitar, hermano, y les repito eso, es cuestión de habitar juntos y en armonía. Y allí, eso se tiene que dar obviamente en otra dimensión. Allí es donde Dios envía su bendición. Y no solo la bendición, sino que la vida eterna. Pero tenemos que habitar. Y hay gente que dice, no, yo mejor no sirvo. Yo mejor no me junto con los hermanos para no tener problemas. Entonces, ¿cómo voy a llegar a esa dimensión? Yo mejor prefiero ser prudente, dice alguno, pero eso no es ser prudente. Ser prudente es que nos sentemos a trabajar juntos y que cuidemos la armonía.
Eso es ser prudente y ser sabio. Aislarme no es prudencia. Podría ser orgullo o podría ser algún otro problema pues de personalidad, pero no es sabiduría. La prudencia y la sabiduría la tendríamos que manifestar uno sabiendo mantener la armonía, cohabitando, hermano, trabajando juntos como un equipo, sirviendo en esta área, en la otra, tolerando al hermano y a la hermanita sus debilidades, porque sé que ellos también me toleran las mías, sobrellevando las cargas los unos de los otros y cumpliendo así, dice la Biblia, la ley de Cristo, que es una ley de amor. Mire hermano, esto es terrible, fíjese. Por eso es que muchos no reciben bendición y por eso es que muchos hermanos no alcanzan, aunque han tenido la oportunidad, no alcanzan la vida eterna, porque Dios la envía donde hay armonía. Y eso, hermano, eso comienza desde la casa hasta aquí la congregación, porque aquí somos una familia. Y en los hogares debería de haber una buena armonía. No que estén ahí puro Don Rottweiler con Doña Pitbull, ¿no? Peleándose a cada rato. Ya no digamos en la congregación. Entonces, definitivamente, donde hay armonía, así dice esa Biblia, donde se da esta armonía, en esa dimensión donde se da esa armonía, porque el que nos une, hermano, es el Espíritu Santo. Tenemos un mismo espíritu. Y el vínculo que no tenemos que romper del espíritu, hermano, es el amor. Eso es lo que nos tiene que unir, el ágape, el amor. Lamentablemente, nosotros somos de repente bien propensos a romper el vínculo de la paz. Lo rompemos bien fácil, pero bien fácil, y rompemos la armonía. Al romperse la armonía, se va la bendición y se va la vida eterna. Yo le pregunto, ¿será fácil habitar juntos en armonía? ¿Será fácil o será difícil? Díganme algo los que están casados, hombre. ¿Es fácil o es difícil? A veces es fácil, a veces es difícil. Depende, dijo Pepito, ¿va? Mi hermano, no es fácil, no es fácil si no hemos entendido el allí de Dios. Pero si lo hemos entendido, se nos va a hacer fácil. Fíjese, si lo hemos entendido, o sea, si yo entiendo que ahí, en esa dimensión de armonía, Dios me bendice y Dios me da vida, hermano, yo no quiero estar peleado con usted. No sé si usted quiere estar peleado conmigo, pero yo no. Y como la Biblia dice, hasta donde dependa de vosotros, estad en paz con todos. Nosotros lo que tenemos que hacer es buscar la paz con todos. Si otros no la quieren, ya es problema de ellos. Pero lo que tenemos que hacer nosotros es tratar de estar en paz. Es decir, que la razón del rompimiento del vínculo, de la paz, no sea por mi causa o por mi culpa, sino que si el otro lo quiere romper, que lo rompa, pero yo no. ¿Me entiende? Ya se me acabó el tiempo. Me acuerdo que un hermano me quería romper el hocico una vez, pero gracias a Dios no tengo. Gracias a Dios no tengo y entonces no me lo puedo romper. Pero hermano, estábamos así al lado del púlpito, hermano. Y me dijo, si querés nos rompemos el hocico. Y le dije yo, un dedo no te voy a meter, si quieres dale. Pero ya estaba viendo yo para dónde iba a correr, hermano. Porque la Biblia dice, si alguien te golpea en una mejilla, pone también la otra. Pero como no tengo una tercera, hay que ver para dónde se corre uno. ¿Me entiendes? Pero hay gente así, pues, que no andan con cosas para ofrecerle
sus trompadas a otro y son cristianos. Y a veces dentro de la iglesia. No sé si le he contado de un hermanito que me testificaron por allá también por el norte, que dice que estaba predicando en una iglesia bien cuadrada, hermano, pero cuadrada. Que ahí las mujeres ahí andan que no miran porque le cubren el ojo al pie con el vestido. Prohibido ahí que usen maquillaje las hermanas y aretes, peor de esos grandotes, porque dicen que los agarran de columpio los demonios. y en esa iglesia así de cuadrada, dicen que estaba uno de los cachuchudos un día predicando y hablando del amor. Fíjese. Y entonces dice que uno de los hermanos que estaban oyéndolo le levantó la mano y le dijo: mira, hermano, a usted no le conviene hablar de ese tema porque usted es cardíaco. Y nos dicen que empiezan a discutirse ahí, por uno predicando aquí de este lado del púlpito y el otro allá. Y el que estaba predicando comienza a enrollarse las mangas de la camisa, hermano, y a remangarse ahí y tuvieron que agarrarlos en el culto. ¿Se imagina eso? ¿Cómo va a haber bendición ahí? Porque estamos de repente bien propensos a romper el vínculo, hombre. Eso no lo bendice Dios. Definitivamente no lo bendice Dios. Donde no hay unidad, hermano. Entonces tenemos que aprender a habitar juntos, en armonía, que nos esforcemos por estar en armonía. Armonía es un término musical que se dice que es el arte de combinar sonidos diferentes pero acordes. Eso es armonía. Y le pondría algún ejemplo ahí en el piano, pero algunos de ustedes ni oído musical tienen y no me van a entender, ¿va? Pero el que es buen músico, de hecho, pues cuando uno estudia música, la armonía es un tema muy amplio y es una de las asignaturas más difíciles de cursar aquel que estudia música. El aprender a combinar sonidos diferentes, pero que suenen bonito, pues uno puede combinarlo y que suenen feo con él lleva. Pero cuando nosotros aprendemos que todos somos diferentes, pero que todos nos complementamos y que somos útiles los unos a los otros, entonces vamos aprendiendo a aceptar al hermano, a la hermanita tal y cual es, para que nos acepte así como somos nosotros. Claro, eso no quiere decir que voy a aprovecharme yo de que me soporten mi mal carácter. No, hermano, ya dijo el pastor que usted no tiene que aceptar así como somos, y yo así soy bravo, entonces aguánteme. No, tampoco es así la cosa. Tampoco es así. Al que se le sube mucho el limón hay que ver que se le echa para que se le baje, ¿verdad? Y debemos de tener mucho cuidado con eso. Miren, aquellos que son líderes y que están coordinando un área, pues a veces se nos da el problema que se nos rompe ahí la armonía con el grupo, o se enojan con el líder porque los está a veces corrigiendo en alguna situación. Pues la corrección se tiene que dar. Si se está trabajando de una manera organizada, se tiene que corregir, ¿sí o no? Todo es así, ¿verdad? A propósito, hermano, me acabo de acordar que tuve un sueño bien feo anoche. Por eso, bueno, que el Señor me ayude, va. Es que mire, soñé que llegué a poner en regla a un pastor, fíjese. Ahorita me estoy acordando, no me acordaba de ese sueño. Llegué a una iglesia y el pastor se había expuesto una gran papalina, hermano, y todos los hermanos sabían y decían: ¿cómo es posible que el pastor aquí? Y eso fue en el sueño, va a pensar que era yo. Y entonces vine yo y llegué y hablé con el tipo y me dijo: no, la verdad es que yo no quiero nada aquí, yo voy a tomar mi vida. Y entonces hablé con otro fulano que le dijo: ¿y vos no quisieras hacerte cargo de esta iglesia? Ah, como no, pastor, me dijo, usted me la delega. Yo, entonces hablamos con la iglesia y todo lo delegamos a él. Y luego dijo que íbamos a empezar el culto y nadie, hermano, ni de alabanza. Entonces comencé yo a cantar y el culto se puso bonito. Entonces apareció el bandido que andaba borracho y dijo: no, yo ya no me voy a ir, yo voy a ser el pastor de esta iglesia. Y entonces lo tuve que poner en su puesto ahí, va. Y le dije yo: no, le digo, usted no, para empezar, no ha dado buen testimonio. Bueno, le digo un montón de cosas. Y viene el tipo, hermano, y me sale hasta con su máscara de luchador y me agarra a patadas.
Gracias a Dios me desperté, si no ando a saber cómo anduviera, hermano. Que Dios nos ayude. Y esos son los problemas que se les dan a los, así como al apóstol Salomón, pues que de repente arreglando situaciones en una iglesia, ¿va? Se imagina al apóstol Sergio con tantos clavos que hay en algunas iglesias. Que Dios tenga misericordia de nosotros y que no me vaya a salir algún hermano, algún líder así que me quiera agarrar a patadas, hermano. Sí, que Dios nos ayude. No rompamos la armonía. Entendamos que allí, en esa dimensión de armonía, Dios envía bendición. Un hogar, una familia que lucha porque no se rompa la armonía, sepa que allí Dios envía bendición y vida eterna para los que habitan en ese hogar. Que Dios nos ayude, hermano. Ay, Señor bendito. Mira este otro, pues. ¿Cuánto me faltan? Me faltan como 4 todavía, pero ¿me voy a quedar con este o me quedo con el siguiente? No, mejor con este. Dice Génesis 35:6. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel. Él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Ay, mire qué bonito. ¿Cómo se llamaba el lugar? Se llamaba Luz. Y Jacob, cuando él iba huyendo de su hermano, como 20 años antes de este momento, dice que Dios se le apareció ahí y entonces Jacob le llamó al lugar Betel, que significa casa de Dios. Bet, usted sabe que Bet es la segunda letra de la de facto, que significa casa. El, que significa Dios, viene del Dion. Betel, casa de Dios, punto. Pero aquí dice, mire, que al altar, dice que llegó y edificó ahí un altar. Y ese altar que edificó le llamó el Betel. Él es Dios, ya le dije. Y Betel significa casa de Dios. Entonces, ¿cómo le llamó al altar? Eso lo platicamos hace bastante, un tema que le llamamos el nombre de tu altar, algo así. El Betel significa el Dios de Betel. Y si Betel significa la casa de Dios, el Dios de la casa de Dios. Así le llamó Jacob a ese altar. Porque dice que allí se le había aparecido Dios. Es decir, en otra dimensión. Yo sé, hermano, que aquí tenemos literalmente un altar que no parece tan altar porque ni siquiera flores le ponemos como en otros lugares, ¿va? Pero eso es en el aquí. Pero allí se nos aparece Dios. Fíjese. Yo sé que usted tiene en su casa quizás algún su lugar donde habla con Dios. Yo tengo una mi hamaca donde hablo con Dios. Oh, sufro por el evangelio yo, ¿va? Fíjese. Allí Dios se me aparece, Dios me habla. Allí. De repente, acostadito en la hamaca, o sentado, o arrodillado, o parado, qué sé yo, ahí Dios me habla. Y yo sé que a usted también. Usted tiene su lugar, quizás un cuarto, o a saber, algunos al baño se van a orar, ¿va? Porque no tienen dónde orar en la casa. Pero donde tú llegas a tener comunión con Dios, como en este lugar, por ejemplo, ahí establecemos un altar. Y lo primero que tenemos que hacer nosotros es allí edificar un altar. Y saber que si lo hacemos bien, en cuarta dimensión, se nos puede aparecer el Señor, nos va a hablar. Porque cuando usted ora en el allí, usted quizás está arrodillado ahí, hasta se duerme, va. De repente está roncando, está. Y sepa que el que no se duerme orando es porque nunca ora. O quizás lo hace de pie porque no se puede arrodillar, tiene algún su problema en una rodilla, que a saber cómo salen aquellos hermanitos que dicen que solo de rodillas se puede orar, va. Quizás tiene algún problema en alguna rodilla. Estaba diciendo la Berenice yo que solo con una hora, porque solo una pata del pantalón se le ha roto. Y aquellos que dicen que solo de rodillas se ora, a saber cómo van a salir, pues, porque entonces el que está postrado en una cama no puede orar, va. Lo que yo le quiero decir aquí para terminar el tema hoy,
es que en el aquí puedes estar acostado orando, hablando con Dios o adorando, o postrado de rodillas con el rostro en el suelo, o acostado en una cama, qué sé yo cómo. En una piscina me habló un día esto el Señor a mí. En el aquí, a saber cómo vas a estar. Lo importante es que en el allí, cuando te acercas al altar con una buena actitud, el Señor, el Dios de la casa de Dios, te habla, se te aparece. Porque, hermano, cuando oramos no es un monólogo, no es Adal Ramones ahí hablando, cuando oramos, sino que es una comunicación. Dios habla con nosotros, cuando realmente vamos al allí de Dios, y no nos quedamos solo en el aquí, porque en el aquí es aquel que ora por, ¿cómo le digo pues? Por religiosidad. Y dice, no, es que con reloj en mano, es que tengo que orar 1 hora, hermano, y apenas llevo 5 minutos, voy a tener que orar hasta por el chucho. Y ahí está martirizándose. Ese está en el aquí nada más. Pero es que mire, el que está en el ahí nunca deja de hablar con Dios. Va manejando, hablando con Dios. La gente piensa que estamos sobados, ¿va? Pero en realidad estamos enamorados. Y hablamos con el Señor de noche, de día, acostados, parados, caminando. Se fue a caminar usted porque se le pusieron los tigres serios, ¿va? Y allá va hablando con Dios. Le va para el trabajo, qué sé yo, en la bicicleta, y allá va hablando con Dios. Porque vive en el allí. Y aquí tendríamos que hablar del monte de Sión, que es en otra dimensión, en el allí de Dios, pero ya no hay tiempo. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar. Démosle gracias a nuestro Dios por su palabra. Y le invito, hermano, a que nos acerquemos a esa cuarta dimensión de nuestro Dios y que nos encontremos con Él en el allí, no en el aquí. No solamente en el aquí. En el aquí estamos reunidos como pueblo, pero en el allí, hermano, hay una reunión de 2 campamentos. En el allí está el Espíritu Santo, está el Padre y el Hijo aquí con nosotros, y un gran campamento de ángeles a nuestro alrededor. Vivamos el Evangelio no como una religión, sino como una verdad. El Evangelio es de cuarta dimensión, es más espiritual de lo que podamos pensar. Vamos a orar. Padre mío, gracias infinitas te damos por tu palabra. Señor, ayúdanos a entender, oh Dios amado, que necesitamos habitar contigo en la cuarta dimensión, en la tierra de los vivientes. Caminar, Señor, contigo, como caminó Enoc, y hallar gracia delante de ti, andando en la cuarta dimensión, no solo en la tercera dimensión, viviendo un evangelio de cuarta dimensión, viviendo un evangelio en el que sabemos que todo es espiritual, que la ofrenda material que yo pueda dar delante de ti es espiritual, que el servicio que yo pueda prestar en diferentes áreas donde pueda servir, materialmente hablando, delante de ti debe ser espiritual. Que entendamos eso, Padre mío, para que nos acerquemos confiadamente al trono de tu gracia, el cual entendemos también que es en cuarta dimensión, en el allí de Dios. Padre, que sepamos edificar un altar para ti, oh Dios, para el Dios de la casa de Dios. Que sepamos que al estar aquí hay un Dios en esta casa, un Dios que habita dentro de cada uno de nosotros, y que cuando cantamos, cuando adoramos, ese Dios recibe lo espiritual de lo que hacemos. Que logremos entender eso, Padre, lo que enseñaba tu Hijo Jesucristo a la mujer samaritana cuando le decía que el Padre es espíritu y que los que adoran
es necesario que en espíritu le adoren. Es decir, en esa cuarta dimensión. Señor, ayúdanos para que no vivamos un evangelio, Señor amado, de apariencia nada más, sino que realmente sepamos que tú habitas en esa cuarta dimensión, a la par nuestra, al lado nuestro, delante de nosotros, atrás de nosotros, sobre nosotros y abajo de nosotros. Padre, en el nombre de Jesucristo te lo suplico, sea tu palabra en nuestros corazones. Espíritu Santo, escribe tu ley en nosotros con letras imborrables. Pon tu palabra en nuestro corazón con clavos hincados, para que de ninguna manera tu palabra sea arrebatada por el enemigo, robada, sino que tu palabra cumpla en nosotros el propósito para el cual tú la enviaste. Te pido, Padre bueno, que bendigas en gran manera a esta congregación. Bendice, Cristo glorioso. Te lo ruego, te lo suplico. Bendice, bendice en gran manera cada familia, cada padre de familia, cada madre de familia, cada hijo, cada hija en esta casa. Bendícenos en gran manera, oh Dios. Despídenos en paz y que volvamos con bien hasta nuestros hogares. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén, amén y amén. Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios y que Dios le bendiga.